Hola, ¿qué tal amigas, amigos de Polaca a la Veracruzana? Tenemos en esta Semana Santa una entrevista muy especial con un invitado que aquí nos honra. En unos segundos lo vamos a saludar y a presentar, pero antes que nada quiero como siempre saludar a mis amigos integrantes de este programa, así que saludo con mucho gusto a Manuel Rosete. Hola Manolo. ¿Qué tal, Pepe? Buenas. Ray, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué estás? tal? Buenas. Raimundo Jiménez. ¿Qué pasó, Pepe? Manuel. ¿Qué tal? Y bueno, pues usted ya lo está viendo en pantalla y recibimos aquí en Polaca a la Veracruzana al Monseñor Jorge Carlos Patrón Wong, arzobispo de Jalapa. Gracias por estar aquí con nosotros. Es un gusto poder estar con ustedes y a través de ustedes con tantos y tantos veracruzanos. Al contrario, los que nos sentimos a gusto y honrados somos nosotros Por supuesto. y bueno, vamos a hablar en va a ser un programa en dos partes y en esa primera parte vamos a hablar, amigas de Polaca la Veracruzana, precisamente de la Semana Santa. Y antes de entrar al aire lo platicamos aquí con Manuel y Raimundo y era la primera pregunta que le queríamos plantear aquí a Monseñor, como que se ha perdido un poco, no sé si bastante, el sentido de la Semana Santa, porque ya muchos lo ven como que el tema de la playa, las albercas o otro tipo de diversiones mundanas, ¿no? ¿Cómo ven? Sí, yo creo que es visible esa parte que tú dices, pero también está la otra parte que tenemos que hacer visible y conscientes. Desde el punto de vista de la Iglesia Católica, no damos abasto. En la arquidiócesis de Jalapa, nuestros templos, nuestras instalaciones, nuestras celebraciones están repletas. Todas ellas. Entonces, esa es la parte que también hay que reconocer, que a nivel de familias, de jóvenes, de niños, tenemos también misioneros por todas partes. Esta semana, muchos, pero muchísimos católicos bautizados dejan espacio personal, familiar, para meditar, para vivir la Semana Santa. Esa es la buena noticia. Evidentemente, hay personas que usan la Semana Santa con otros fines, pero tenemos una fuerte cantidad enorme, y eso lo testimoniamos todos los sacerdotes, todos los agentes de pastoral laicos que tenemos, las religiosas también, donde durante esta semana prácticamente no nos damos abasto con tantas solicitudes. Es una muy buena noticia. Sí. Pero aún así, padre, yo siento que se ha perdido mucho de las costumbres que al menos yo recuerdo había en mi infancia, en mi juventud, de el silencio, de la alimentación y de algunas cosas que nos hacían ver esto de una manera distinta, muy seria, y efectivamente nos conducía a la reflexión. Sí, tal vez hoy aparecen formas nuevas de evangelización, cómo llevar el evangelio. Voy a colocar el ejemplo. Sí. Aquí tenemos ahora, tú ves, jóvenes que vinieron de todas partes que están reflexionando, que están orando, pero lo hacen de una manera muy juvenil, muy abierta, muy alegre. Es decir, hay una combinación del misterio pascual de Cristo completo, pasión, muerte y resurrección. Siempre aparece hoy el punto y el elemento de la alegría del Evangelio, la resurrección, la vida. Y entonces esto hace que los jóvenes de hoy, las nuevas formas de evangelización, por ejemplo en las Pascuas infantiles, las Pascuas juveniles, no aparezcan rasgos característicos de hace 30, 40 años, donde se enfatizaba mucho el ayuno y el silencio. Hoy se enfatiza mucho el diálogo, hoy se enfatiza el compartir. Entonces, no es que tú ayunes, sino pues vamos a compartir lo que tenemos, lo que somos. Ya no es guarda silencio, sino vamos a escucharnos, vamos a comprendernos, vamos a ser amigos, vamos a ser familia. Son formas nuevas que es el mismo mensaje finalmente. Esta parte es la que yo pediría que los que pertenecemos a otra etapa de la vida, de la historia de la Iglesia, que entremos en contacto con los más jóvenes para comprendamos esta evolución, que es una evolución positiva. Para ellos, la Semana Santa es lo que están viviendo. También quiero agradecer mucho porque hay mucha presencia de los abuelitos, de las abuelitas, de la gente mayor,
que lleva a sus nietos y a sus hijos a lo que podríamos llamar tradicional, pero también hay que reconocer que en la iglesia, hoy la Iglesia Católica del Arquitecto de Jalapa tiene muchas formas de evangelización, muchas formas de llegar a diferentes, según los comunicólogos, diferentes auditorios. ¿Sí? Entonces, hoy la iglesia está, voy a poner el ejemplo, no únicamente en la prensa escrita tradicional, no únicamente en la radio tradicional, está en las redes sociales, está en todo el mundo del Internet, y no únicamente el arzobispo o la comisión de comunicación, sino prácticamente a todos les hemos dado posibilidad de que anuncien, prediquen, hablen, le llamamos los evangelizadores digitales, por decir, son nuevas formas. Entonces, a mí me gustaría, y aprovecho esta ocasión, para que veamos cómo la riqueza del pasado hoy tiene modos nuevos para llegar a la nueva generación. Y es lo que nos mantiene siempre con mucha esperanza. Y reconocer que tenemos generaciones adultas que vivieron un modo de vivir la Semana Santa y hoy se adaptan a las nuevas formas. Qué gratificante. Sí. Pues sí. ¿Le está costando a la iglesia adaptarse a la nueva era digital? Cuando pues la mayor parte, sobre todo los jóvenes, ¿no? Que están muy metidos en las redes sociales, en sus canales de comunicación a través de teléfonos, en las computadoras. ¿Cómo la iglesia puede enfrentar este nuevo fenómeno? Hoy tenemos que reconocer que en el mundo digital hay un mundo católico fuertísimo. Si tú comienzas a escuchar y a ver lo que tú quieras, reels, videos, podcasts católicos, el algoritmo te va a empezar a programar con todas las experiencias directas del Papa, de los obispos, de muchos sacerdotes, de religiosas y de laicos de todas las edades. Un factor que vimos cómo Dios usó una situación difícil, dolorosa, y la convirtió en bien fue la pandemia. La pandemia hizo que todos los sacerdotes, todas las comunidades, entramos al mundo del Internet. Es decir, antes de la pandemia, ya el Papa Benito XVI había pedido que, siguiendo el ejemplo de él mismo, abriéramos cuentas en Facebook y en redes sociales y lanzáramos el Evangelio a través del Internet. Pero eso que se hizo, a mí me tocó ser parte de los primeros obispos, yo me daba cuenta que los pasos eran muy lentos, porque teníamos a sacerdotes, a laicos, a religiosas de cierta edad que iban por las formas tradicionales, que están muy bien y que todavía permanecen. Pero fue el COVID que hizo que todos entráramos en esto. Todos los sacerdotes, todas las comunidades, todo se transmitió. Y a partir de esa experiencia, ya la iglesia ha permanecido y estamos creciendo. Sí hay una verdadera adaptación, va a mejorar, pero yo sí puedo asegurar, cuando menos en México, en la arquidiócesis de Jalapa, en CELAM, que yo trabajo en el CELAM a nivel latinoamericano, y a nivel mundial, lo vemos a través del Papa y del Vaticano, hay presencia católica, no hay ausencia, hay presencia católica. Y se está impulsando que sea más fuerte y sobre todo con mayor calidad. Ahora, hay una presencia católica abierta, pero hay también muchos que, como ustedes, comunicólogos, que no es abiertamente confesional, pero que están, todos los programas que realizan son programas que tienen contenido de valores humanos y cristianos. Esa es una parte positiva. Monseñor, usted ya nos comentaba antes de entrar al aire que ya lleva 4 años como arzobispo de Jalapa y va por el 5º. Sí. ¿Cómo se ha sentido? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué experiencias nos podría compartir? ¿Qué idea o percepción tenía usted antes de llegar a asumir el cargo? Y ahora en este caminar, ¿con qué se ha encontrado? ¿Con qué sorpresas, cosas nuevas, algo imprevisto, algo que no había contemplado? ¿Cómo le ha ido? No, yo nada más quiero agradecerle a Dios y a todos y cada uno de ustedes, porque desde el inicio me acogieron como parte suya, parte de su familia. Yo puedo comentar que desde que
pisé Jalapa, recuerdo cuando me recibieron en el seminario. Desde ese momento hasta ahora nunca he estado solo, he estado muy bien acompañado de excelentes sacerdotes, muy buenos laicos de todas las edades y también de grupos religiosas que tenemos que son muy entregadas en todo sentido. Entonces, por otra parte, yo reconozco que en estos 4 años ha habido muchas cosas buenas y nuevas. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, voy a comenzar con hechos y realidades. Cuando en el año 2023 iniciamos el año de la familia, todo lo que se originó ese año ha permanecido y sigue creciendo a nivel familiar. Yo te voy a comentar que este mes simplemente me tocó como arzobispo ir a 5 grandes concentraciones de familias, de 5 decanatos, y me quedan todavía los restantes. Estoy hablando de un tema familiar que comenzó en el 2023 y está permaneciendo en las parroquias, en los decanatos y por supuesto a nivel diocesano. Pero después el siguiente año fue el año juvenil vocacional y continúan los encuentros de monaguillos, de monaguillas, de jóvenes, de vocacionales. Aquí hay un ejemplo, son testigos. Eso ha permanecido y ha crecido. El año pasado fue el año de la catequesis, de la evangelización. Nos dedicamos a los niños y se ha multiplicado y permanece la renovación de los catequistas. Este año nos dedicamos a la pastoral social, que queremos renovar en nosotros nuestra participación y conciencia, trabajando y estando cerca de los enfermos, de los pobres, de aquellos que están en la cárcel o que tienen situaciones de poca libertad de cualquier tipo, que sufren algunas injusticias, y dedicarnos también a lo que Dios y la Iglesia nos piden del cuidado de la creación. Entonces, hay muchas acciones y actividades que estamos realizando a partir de 2023 de manera sistemática, abierta, y han quedado como parte estructural de la vida ordinaria de todos los días de las comunidades de Jalapa, de la arquidiócesis. Eso es maravilloso. Yo estoy muy, muy contento porque por todas partes veo vida, veo acción. Es decir, es una iglesia viviente, activa, creciente en todos sentidos, evolucionando. Realmente estoy muy, muy agradecido y muy, muy contento. ¿Sí? Siempre los inicios de cualquier misión, pero le pasa a un sacerdote, le pasa a un arzobispo, le pasa a una religiosa, siempre el inicio es, pues hay que iniciar. Sí, claro. Y el arranque es complicado a veces, ¿no? El arranque es como siempre se comienza, desde cero. Desde cero, pero desde desde cero porque uno comienza a ser y a pertenecer. Pero, por otra parte, lo único que uno hace es tomar la estafeta. Porque en la vida de la Iglesia, todos los servicios que tenemos es tomar la estafeta de los que ya vivieron, ya hicieron. Pero yo estoy comenzando. Esa realidad la viven, es como una familia. Se casan los jóvenes, se casan y comienzan ellos ya a hacer matrimonio. Y después, cuando tienen hijos, a ser papás. Para ellos es comenzar desde cero. Pero en realidad tomaron la estafeta. Porque lo que van a vivir como esposos y como papás, ya lo vivieron ellos como hijos y parte de la familia. Entonces yo así me siento. A mí me tocó en el 2022 comenzar desde cero, desde mi punto de vista muy personal, pero en realidad fue muy fácil, entre comillas, porque fue nada más tomar la estafeta con todo un pueblo de Dios, con todo un grupo de sacerdotes, todo un grupo religioso, y vamos. Entonces, esa parte yo agradezco a Dios que desde que llegué acá me hicieron sentir, eres parte del equipo. Pero automáticamente yo llegué y recuerdo cómo me recibieron, dónde fui, y desde ese momento yo empecé a caminar con todos los que estaban ya caminando. Y ahorita me toca pues con mayor visibilidad, mayor relevancia, porque ya hay una identificación. Por donde paso, pues reconozco a muchas personas y me conocen. Entonces ya hay una identificación. Ese es nuestro arzobispo, digo, ese es mi pueblo. ¿Sí? Entonces ya no es una cuestión nominal de nombramiento, sino de vida. Y esa es la parte más hermosa de la vida cristiana.
Sí. Dios es así, nos da un título y después vivimos eso. Dice, ya estás casado, pero comienzas a vivir como casado. Ya eres papá, ya eres mamá, pero comienzas a ser papá y mamá. Aquí lo mismo, ya eres arzobispo de Jalapa, sí, pero a partir de este momento comienzas a ser y a vivir. Y ya cuando uno está en el 5.º año, pues uno ya se siente... Ya está encarrerado. Encarrerado, exacto, sí, sí. Manolo. Muy padre, y, esto de la participación de los jóvenes en la Iglesia Católica, a mí me ha sorprendido mucho. Tengo dos sobrinos jovencitos, que participan en grupos que se llaman pandillas, Sí, sí. allá arriba en la parroquia, y van con mucho entusiasmo los sábados a participar, y están muy metidos, cosa que en mi tiempo no me tocó. Sí, esto que tú dices, me da gusto que te das cuenta que tus sobrinos viven esto. Nosotros tuvimos un modo de pertenencia a la Iglesia Católica. Hoy los jóvenes, los adolescentes tienen otra manera. Claro. Pero tú acabas de decir algo, lo hacen de corazón, están alegres y lo hacen con libertad, con gusto. Sí, totalmente. ¿Sí? Nadie es obligado. Entonces, yo de eso estoy feliz, que en la arquidiócesis de Jalapa nadie hace las cosas obligadas. Qué bonito. Todas las cosas que ven los sacerdotes, las religiosas, los jóvenes, cuando veas multitudes, nadie viene obligado, sino de gusto, de corazón. De corazón. ¿Sí? Sí, qué bonito. Monseñor, pues la Semana Santa culmina con el Domingo de Resurrección, ¿no? Que es el mayor mensaje que se manda de un Dios de la vida, pero vemos que en nuestro entorno seguimos padeciendo una cultura de la muerte, ¿no? Sí. Ahí la Iglesia, ¿hasta dónde puede contribuir para combatir esto? Pero la Iglesia está contribuyendo con vida, porque todo lo que nosotros hacemos en evangelización o en esta presencia es evitar la muerte y promover la vida. Es lo que hacemos como Iglesia. Pero tenemos que tener en cuenta que vivimos en un país libre. Y hay personas que optan por la muerte y acaban con su propia vida y la vida de los demás. Pero la Iglesia, su papel es claramente a favor de la vida, en todos los sentidos. Y nos vamos a oponer no únicamente a la muerte, sino cualquier tipo de camino que vaya a la muerte. Y no estoy hablando únicamente de la violencia abierta, estoy hablando también de toda la corrupción interna que se da en vicios. Quien promueve el alcoholismo claramente está promoviendo la muerte. Quien promueve la drogadicción claramente lo está promoviendo. Cuando tenemos movimientos que tratan de explotar las partes más bajas de los seres humanos, aquí estamos promoviendo la muerte, porque estamos acabando con la vida humana. Y entonces la Iglesia, todo lo que hacemos es positivo, a favor de la vida. Y tal vez esto sea el atractivo, que muchos, no únicamente jóvenes, sino adultos, si tú quieres entrar en una dinámica, en un grupo, llámale social o religioso, donde se aprecia tu vida y te acompañamos y te pedimos que seas parte de una asociación que cree y vive para la vida, eres bienvenido. Entonces esa es la peculiaridad de la Iglesia Católica, un poquito para entender el atractivo. Los que hoy participamos activamente en la Iglesia Católica, creemos y apostamos por la vida. Y nos damos cuenta que hay otras personas y organizaciones que por otros motivos apuestan por la muerte. Monseñor, cambiando un poquito también de tema, pero retornando también al tema de esta Semana Santa, ¿las vocaciones sacerdotales han aumentado, han disminuido? ¿Cómo van? Sí, las vocaciones sacerdotales, como todas las vocaciones, nos encontramos frente a retos. Hoy, tener jóvenes que se casen
no es fácil. Formar familias no es fácil. Entonces, lo que está pasando con las familias está pasando con las vocaciones religiosas y de la vida consagrada. No es fácil. En el pasado tuvimos ambientes más propicios con todas las limitaciones a favor de la familia, el sacerdocio y la vida consagrada. Hoy es más difícil, pero por eso lo hace más valioso. ¿Y por qué es más difícil ahora? Porque hemos construido nosotros una cultura antivocacional. ¿En qué sentido? La vocación es un llamado. Y hemos construido una cultura donde nadie se pregunta sobre el llamado, sino tú qué quieres, tú qué deseas, a ti qué te gusta. Es decir, nos cerramos a que Dios pueda pedir una cosa diferente a lo que queremos. ¿Sí? Entonces, fíjense muy bien cómo consciente y conscientemente muchos adultos hemos transmitido eso a los jóvenes. ¿Qué te gusta? ¿Qué quieres hacer? ¿Dónde vas a ganar más dinero? Es antivocacional. Porque lo vocacional es el planteamiento al revés. ¿Que Dios a qué te llama? ¿Dios qué desea de ti? Es un planteamiento radicalmente diferente. Entonces nosotros sin quererlo, pues hemos eliminado la cultura vocacional, el ambiente vocacional. Y a veces no de palabras, sino con nuestra propia vida. Porque ven, si un joven hoy ve a familias que no creen en ser familias porque fueron llamadas por Dios a ser familia. Si un joven de hoy no ve a sacerdotes y religiosos entregados a su vida sacerdotal religiosa porque Dios me llamó, entonces hay una lejanía de los modelos que teníamos en el pasado. Por eso es difícil. Y no quiero culpar a nadie, pero sí hay que reconocer que hoy a los jóvenes se les propone otras cosas. Perdón de la expresión, pero hay déficit de sacerdotes para el número de población. Siempre ha habido. Siempre ha habido. Siempre ha habido. No hay proporción entre el número de sacerdotes y el número de católicos que tenemos. Cuando menos en México y claramente en la arquidiócesis de Jalapa. Porque si yo te dijera, ¿son suficientes 160 doctores para toda la arquidiócesis de Jalapa? No. No es Dinamarca, por supuesto. Sí, entonces, tener 160 sacerdotes para toda la extensión territorial, donde más del 80% son católicos, hay un déficit, no hay proporción. Entonces, el llamado tenemos que continuarlo. Pero ese déficit siempre ha existido. Yo nunca, estadísticamente, nunca ha habido en México una relación directa entre número de sacerdotes y pueblo de Dios. ¿Hay deserción de sacerdotes? Bueno, también siempre no ha existido. ¿Pero aquí en la arquidiócesis? Pero realmente son mínimas, no son relevantes. Yo diría, por eso apostamos por la perseverancia. Y hay que pedirle a Dios que apostemos para formarnos, para que seamos mejores sacerdotes. ¿Usted qué valora para ordenar a un sacerdote? ¿Cómo siente usted la certeza de que esa persona realmente sí es su verdadera vocación y va a respetar el ministerio hasta el último día de su vida? Los años de formación en el seminario, que son 8 o 9 años después de la preparatoria, hace que un seminarista viva los valores cristianos y valores sacerdotales. Se viven. Y a partir de la vida misma, el joven dice, Dios me está llamando para esto. Pero además, todos los que estamos viviendo y conviviendo contigo lo dicen. Es muy significativo, voy a poner el ejemplo. Ahora que hay 4 seminaristas que después de 8 o 9 años están en su etapa final, y precisamente esta semana yo pedí que lo que llamamos informes,
Entonces, la gente que los conoce dice, sí, tienen vocación. Los sacerdotes que lo conocen dicen, sí, sí tienen vocación. Y sus familias también. Es decir, lo que han vivido por 8 o 9 años nos da la certeza de que pueden ser sacerdotes. Algo así como si yo te dijera, ha jugado 8 años fútbol, y si me dice, ¿pueden jugar fútbol? Sí. Está calificado. Está calificado, porque con 8 años ya jugó, ya ganó partidos, ya perdió partidos, y ya se identificó con el fútbol. Y eso es lo que llamamos idoneidad. Es decir, tiene las características para ser un buen futbolista. La ordenación, y aquí está el punto delicado, se ordena el joven, pero ¿qué tiene que hacer? Seguir entrenando y seguir jugando. Entonces, a partir de la ordenación, vemos cómo comienzan a ser mejores sacerdotes. O pueden perder la vivencia sacerdotal. Pero eso sucede con todas las vocaciones. ¿Sí? ¿Ya te casaste? A ver, haz que tu vida sea cada vez más de familia. ¿Sí? Identifícate con tu familia, identifícate con tu nuevo ser. Eres esposo, eres esposa, eres papá, eres mamá. Vívelo. Es lo que pasa con el sacerdocio. Entonces, en ese sentido creo que la Iglesia es muy sabia porque apostamos por la vida, no por ideas, no por propuestas. ¿Sí? Muy bien. Pues despedimos esta primera parte de esta charla. No se pierda la segunda parte, y ya en la segunda parte vamos a hablar de temas sociales, pastoral social y tal vez algunos temas políticos, no partidistas necesariamente, pero sí política, entendiendo cómo la ciencia, el arte de ayudar a los demás, ¿no? Que está muy vinculado de alguna manera a la pastoral social. Y vamos a regresar precisamente con Manuel Rosete, regresando a esta segunda parte. Platicamos aquí, por si usted nos acaba allí si se acaba usted de conectar, pues está aquí con nosotros el arzobispo de Jalapa, Monseñor Jorge Carlos Patrón Wong. Gracias por habernos acompañado en esta primera parte, y si nos permite, pasamos a la segunda. Muchas gracias, muy amable. Hasta la próxima, regresamos.